Si lo que Él quiere para nuestras vidas es ensancharnos, es que no andemos en ruina, sino que quiere colocarnos en abundancia, entonces nos podemos hacer una pregunta: ¿por qué hoy algunos hijos de Dios, cristianos, se encuentran viviendo en dolor y tristeza? ¿Cómo es posible que si lo que Dios quiere es que usted y yo, que su iglesia, que su pueblo sea bendecido, hayan tantos en dolor, en tristeza y aún en ruina económica? Y sabe, le tengo una respuesta para eso. Dice Proverbios capítulo 28, verso 13. Dice: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Ahora, podemos entender por qué algunos, no todos, pero sí porque algunos hoy caminan en tristeza, en dolor, en sufrimiento. Hoy de pronto no tienen el gozo del Señor en sus corazones. Y esto viene desde el principio, esto viene, el encubrir los errores viene desde el inicio de la creación del ser humano. Si nos vamos al libro de Génesis, allí en el capítulo 3, el verso 6 y el verso 7, escuche lo que dice: la mujer quedó convencida, Nueva Traducción Viviente, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Y en ese momento se les abrieron los ojos, y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Usted conoce la historia, cómo la serpiente engaña a Eva y la hace pecar. Eva toma la decisión de comer del fruto del cual se le dijo que no comiera, y le pasa a Adán, y Adán también hace lo mismo. Y la primera consecuencia del pecado que registra la Biblia es la vergüenza. Ellos sintieron vergüenza, dice la Escritura, que sus ojos fueron abiertos. No estoy hablando de sus ojos físicos, estoy hablando de sus ojos espirituales. Se dieron cuenta de la gravedad de lo que habían hecho. Dice el texto que Adán toma hojas de higuera y cose un vestido para cubrirse. Cuando Adán y Eva pecan, sintieron dolor, sintieron tristeza por haberle fallado a Dios. Pero hago una pregunta: ¿Adán y Eva se arrepintieron? No sintieron arrepentimiento. Nosotros los seres humanos hemos aprendido de Adán y Eva a cubrir nuestras faltas, a coser hojas de higuera para cubrir nuestros errores, para que nadie se dé cuenta de nuestros defectos. Eso viene desde el principio. ¿Y por qué le digo que no se arrepintieron? Porque si seguimos leyendo el texto, usted va a encontrar de que cuando el Señor se presenta en el huerto y llama a Adán y le dice: Adán, ¿por qué te escondes? Adán le responde: porque estaba desnudo, sentí vergüenza. Y entonces el Señor le dice: ¿por qué sientes vergüenza? ¿Quién te enseñó eso? ¿Acaso comiste del fruto? ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? Es que la mujer que me diste. ¿Y cuál fue la respuesta de la mujer? Es que la serpiente. Y nosotros los seres humanos le hemos comprado esa mentira al diablo. Y hoy el ser humano no acepta su responsabilidad, no acepta su culpabilidad.
Hoy los seres humanos andamos buscando a quién echarle la culpa de nuestros fracasos, de nuestros errores y de nuestra miseria, porque no aceptamos que nos equivocamos. Adán no se arrepintió. Adán, al igual que Judas, cuando traicionó a Jesús, sintió remordimiento, no arrepentimiento. El remordimiento o el arrepentimiento te lleva a cambiar de dirección, te lleva a ver las cosas desde otro punto de vista, te lleva a hacer las cosas bien, pero el remordimiento te lleva a buscar culpables, te lleva a buscar algo para que los demás no se den cuenta de tu vergüenza. Así que, amada iglesia, no necesitamos, Dios no quiere que usted sienta remordimiento por las cosas malas que hace. Dios lo que necesita es que usted y yo nos arrepintamos de todo nuestro corazón, que vayamos delante de Él y que cambiemos de dirección. Y lo que hace Adán es coser hojas de higuera para cubrirse. ¿Sabe qué representa el vestido de hoja de higuera que hace Adán? Representa todas las cosas que usted y yo hacemos para cubrir nuestros errores. Representa todo o todas las excusas que nosotros buscamos para no agradar el corazón de Dios. El vestido de higuera que hizo Adán lo hizo para cubrir su vergüenza, y desde allá hasta acá seguimos cosiendo hojas de higuera para cubrir nuestros pecados, para cubrir nuestros errores. Desde allá hasta acá, el ser humano sigue haciendo cosas malas, pero tapándolas, porque tenemos miedo del hermano, tenemos miedo del amigo, tenemos miedo del qué dirán, tenemos miedo del que nos puede ver, pero creemos que Dios no nos ve. No tenemos miedo de aquel que escudriña el corazón. Ojo con esto. Porque si usted comete un pecado y trata de cubrirlo a vista de los demás, pero no le importa delante de Dios, entonces usted no está sintiendo arrepentimiento, usted está sintiendo remordimiento. Es una bobada, y discúlpenme el término por no decir otro, pero es una bobada nosotros cometer errores y ocultarnos de la gente para hacerlo. Es una bobada. Porque la gente a nosotros no nos puede hacer nada. Y no entendemos que Dios lo ve todo y lo conoce todo. De hecho, el libro de Hebreos en el capítulo 4, en el versículo 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero hoy seguimos cosiendo hojas de higuera. Hoy seguimos tapándonos y tapando o tratando de tapar nuestros errores, de cubrir o de encubrir nuestra culpabilidad, los malos pensamientos, las mentiras, la pornografía, el chisme, la murmuración. Pensamos que una hoja de higuera puede cubrirnos delante de Dios. Algunos piensan que por tener años en la iglesia, esa es una hoja de higuera que lo cubre delante de Dios, o por ser un cristiano ya bautizado, o por estar en un ministerio, o sirviendo en el templo en alguna actividad, por cantar bien un instrumento, o cantar bien una canción, o predicar bien un mensaje. Otros creen que por asistir todos los servicios, o por dar sus diezmos y ofrendas, estas son hojas, vestidos de higuera que van a cubrir nuestros errores. Pero ¿sabe algo, amada iglesia? Nada de lo que el hombre haga para cubrir sus errores tiene resultados delante de Dios. Porque lo único, escúcheme bien, lo único que puede cubrir nuestros errores delante de la presencia del Padre es la sangre de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Es lo único. Pero ¿sabe algo?
que tan bueno es el Señor al cual usted y yo servimos, en quien hemos creído, que a pesar de todo lo que Adán y Eva hizo, y a pesar de todo lo que usted y yo hacemos, de todo lo malo que cometemos, Dios proveyó para Adán y Eva un vestido que cubrió la totalidad de su vergüenza. El versículo 21 del capítulo 3 de Génesis dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El hombre no podía hacer eso, pero Dios tuvo que intervenir al ver la incapacidad del ser humano. Dios tuvo que sacrificar un animal, posiblemente un cordero. Lo tuvo que sacrificar y hacer un vestido. Solo Dios lo pudo hacer. Ni tu pecado, ni mi pecado, ni el pecado de toda la humanidad podía ser cubierto por el ser humano. Así que Dios hace una túnica de pieles y los viste. Dios derrama sangre inocente y los cubre. Esto significa que el pecado únicamente puede cubrirse con el derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y mire, yo creo que usted y yo y toda la humanidad debe entender que nadie puede hacer algo por nosotros, que nadie jamás ha podido hacer algo para acercarnos a Dios. Humanamente es imposible. Usted se puede gastar toda la vida haciendo buenas obras. Usted puede vivir dándole la comida a aquel que no la tiene, pero eso no lo va a acercar a Dios. Solo la sangre del Cordero. La versión hebrea, aquí en el verso 21, la versión hebrea para la palabra piel se encuentra en singular. En el idioma español se encuentra en plural. Dice el versículo 21 que hizo túnicas de pieles y los vistió. La versión hebrea dice: hizo túnicas de piel y los vistió. ¿Qué significa esto? Significa, querido hermano, que no tuvo que hacer ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 1000 sacrificios. El Cordero Pascual, Jesús de Nazaret, no necesitó morir varias veces para cubrir nuestra vergüenza, para perdonar nuestros pecados. Él lo hizo una sola vez y para siempre, y ese sacrificio es valedero por los siglos de los siglos. Hebreos capítulo 9, aleluya. Hebreos capítulo 9, verso 25 y 26 dice: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Sabe qué nos dice el apóstol Pablo? Que Jesucristo es nuestra vestidura, que somos revestidos por Jesús. El problema de encubrir nuestros errores, cubriéndolos con cosas que hago como cristiano evangélico, es que si no hay un arrepentimiento verdadero, si no me vuelvo al Señor de todo mi corazón, todo lo que haga será inútil delante de la presencia del Señor. Adán y Eva fueron vestidos con una prenda que fue comprada con la vida de otro. Amada iglesia, usted y yo hemos sido vestidos con una prenda que le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos una vestidura que ni siquiera el diablo puede arrebatárnosla, porque la vestidura que usted y yo tenemos
es poderosa en Cristo Jesús. La vestidura que usted y yo tenemos nos lleva a vencer al enemigo, nos lleva a derrotar las obras de las tinieblas. ¿Sabe, amada iglesia? Usted y yo tenemos el mejor vestido. Tenemos la sangre de Cristo que nos cubre. Cuando el Padre nos mira, no ve nuestra vergüenza, no ve nuestros errores, no ve nuestro pecado, ve la justicia de Cristo en nosotros, porque hemos sido comprados a precio de su sangre.